Hoy en Cars a la Carta y también para Graining.es, nuestro chef del día es el ingeniero Sergio Rinland y vamos a hablar un poco de la Fórmula 1 y de la Fórmula 1 histórica y después si tenemos algún postrecito por ahí nos tiramos a la parte eléctrica, pero vamos a hablar un poco de la Fórmula 1 histórica. También está con nosotros justamente Estefanía Ferreira. Hola Sergio, Estefanía, ¿cómo están? Hola, hola Edgardo, muy bien, un gusto estar con ustedes y bueno, ya tengo preparada la cocina, así que adelante. Bárbaro, un gusto también estar con ustedes y bueno, yo los dejo y si puedo ir metiendo un bocado voy, porque acá yo vengo a aprender. Bueno, perfecto, entonces vas a probar el menú del día. Bien, vamos a hablar un poco de la Fórmula 1 histórica porque, bueno, este año se ha llevado a cabo el falso Gran Premio de Bélgica y yo me acuerdo que a principios de los años 90 los pilotos se sentaban y llovía y corrían. Vamos a ser Por sinceros, y supuesto, corrían. por supuesto. Y bueno, Sergio ha tenido equipos en la Fórmula 1, ha hecho autos como el Metal, del cual tiene grandes experiencias, e inclusive estuvo rodando este año en Bélgica. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia de volver a traer un auto a la pista de Spa-Francorchamps, que para mí es la pista de la Fórmula 1? Sí, 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 la verdad que fue una experiencia fantástica. La oportunidad se dio porque Eric Van de Poel, que fue el piloto que yo tuve en el año 92 con el Metal, compró con un amigo el auto que él había usado en la última carrera en Monza, la última carrera que corrió Metal. Y era un auto bastante, digamos, en muy buen estado, porque había hecho en ese año, solamente corrió 3 carreras, ese particular auto, era el chasis 03. Que lo tuvo un fanático italiano en Roma, en el living de su casa, por 28 años. O sea que el estado del auto estaba impecable, ¿no? Así todo les llevó, yo te diría que les llevó más de un año ponerlo todo en orden de marcha, ¿no es cierto? Hubo que conseguir un motor, un Ford HB, que se lo conseguí yo aquí. Y bueno, yo lo fui ayudando digamos, en la reconstrucción del auto porque hubieron que hacer un montón de piezas nuevas y cosas porque 28 años el auto parado, 29 años, muchas cosas se deterioran. Pero la gente que lo hizo un trabajo extraordinario y bueno, obviamente me invitaron a mí para la demostración que hacían en Spa este fin de semana. Había una demostración de varios autos históricos, entre los cuales estaba el Metal. El Metal era el más nuevo, si querés, de todos, ¿no? Del año 92. Había, te digo, una Maserati 250 del 57, de la época de Fangio. No era el de Fangio, pero era un auto igual. Un Talbot del 54, estaba el Fittipaldi, el Copper-Zúcar, con Emerson estaba también. Tengo ahí una foto con Emerson. Y bueno, fue un lindo evento. Había un Williams como los que corría Reutemann, pero era el de Jones. Había varios autos interesantes, ¿no? Así que fue una experiencia fantástica. El sábado Eric giró con el auto, dio unas 5 o 6 vueltas y quedaron todos con los ojos abiertos porque dice, no está haciendo una demostración, lo está pisando en serio y lo pisó en serio. Sergio, te hago una pregunta, te interrumpo. Sí. ¿Cuántas personas trabajaron en la reconstrucción del auto? Vos decías que pudiste conseguir el motor y demás. Bueno, pero ¿cuántas personas tenés idea? ¿Cuántas se necesitaron para volver a ponerlo en marcha? Mira, estuve justamente el jueves a la noche, llegué y fui directamente al taller donde lo hicieron al auto, que es un taller ahí a media hora de Spa. Y los que trabajaron en el auto serían 4 o 5 personas, nada más, ¿no? Increíble. Bueno, es un Increíble taller porque que uno por ahí piensa... Sí. se dedica a eso, y justamente en el taller de ellos tenían 3 o 4 Ford GT40, había unos Cooper de Fórmula 1, tienen varios autos que ellos trabajan ahí. Mirá vos. ¿No?
porque uno piensa que por ahí se necesita, como vimos arreglar el auto de Checo Pérez, ¿no? Que por ahí se necesitan 10, 12 mecánicos para arreglar un auto. Bueno, te cuento, el auto ese, el Sí. Ford Metal, es uno de los autos que más, yo te diría que de todos los autos que yo hice en Fórmula 1, es el que considero el mejor, a pesar de que no fue el más exitoso, porque, como yo digo, lo hicimos para el equipo equivocado, ¿no? O sea, lo hicimos para un equipo que no tenía los recursos, ni económicos, ni humanos, para llevar un auto de ese tipo a la Fórmula 1. Pero a nosotros nos encargaron el auto, la empresa mía, que fue la que formé cuando cerró Brabham, y el auto ese lo diseñamos, te diría, diseñadores éramos 5, más el aerodinamicista, más unos técnicos, en total, digamos, la empresa mía éramos 10 en ese momento, ¿no? Pero dibujando el auto éramos 5, y del primer momento que empezamos a dibujarlo a que el auto probó en Fiorano, lo hicimos en 4 meses. Mira, y imagino que sin AutoCAD o ya con los primeros No, rudimentos de tecnología. ya teníamos CATIA, sí, teníamos CATIA, hacíamos las dos cosas. O sea, en esa época todavía, el tablero que yo tengo aquí, ¿no? Todavía es mi tablero de aquella época. O sea que yo en esa época todavía, o sea, como los equipos de CAD eran muy caros, yo tenía 2 equipos de CAD y el resto éramos con tablero, ¿no? Entonces, por ejemplo, el monocasco se dibujó en CAD porque después fue maquinado en una máquina de 5 ejes, de donde salieron los moldes. Mira, ¿no? claro, O sea, claro, es un para tener proyecto la máxima precisión. Claro, bueno, es la metodología que se había empezado a usar en esos años, que es lo que se usa hoy, ¿no? Pero el orgullo mío está que lo hicimos con una empresa chiquitita, con muy pocas personas y en tiempo récord. Claro. Y cuando estuvo en pista fue un auto que los pilotos, Eric y Tarquini, que me los encuentro de vez en cuando, siempre me dicen de que es uno de los mejores autos que manejaron en su vida, ¿no? O sea que la satisfacción fue doble, digamos. Eso es lo que te iba a decir, porque que un piloto diga, es de los mejores autos, que imagino que debe tener que ver con la estabilidad, con la puesta a punto, con un montonazo de cosas, y con la facilidad para que el piloto se adapte al manejo, es una satisfacción enorme. Sí. O sea, me alimentaba, fue una caricia al alma, como dicen, el fin de semana, ¿no? No, fue una linda satisfacción porque aparte es un proyecto que yo lo tengo muy, digamos, muy cerca porque primero fue el primer proyecto que yo hice con mi empresa, ¿no? Y con mi gente. O sea que no, lo hicimos, ya te digo, si hubiese sido Brabham el equipo, que yo siempre digo, ese auto hubiese sido el BT61, ¿no? Si hubiese hecho ese auto para el equipo Brabham, yo creo que era un auto ganador. No, estoy seguro que era un auto ganador. Porque digamos, las ventajas que tenía ese auto comparado con el BT60, con el motor Yamaha, el motor HB era un motor fantástico, ¿no? De los mejores, de los 3 mejores motores que yo usé en la Fórmula 1 en todos los años que estuve, ¿no? No, te iba justamente a preguntar, porque realmente, si hubiera seguido lo que era Brabham, que lamentablemente, bueno, la curva al final de Brabham fue tan una lástima, porque de haber visto los grandes Brabham de principios de los 80, a ver cómo termina Brabham, porque ya la última época de Brabham, no sé, era... Y bueno, yo hice los últimos, ¿qué hice? El 56, el 58, el 59, el 60. Los últimos 4 autos de Brabham fueron autos míos, ¿no? El 56, Bernie todavía era el dueño del equipo, ¿no? Y con ese auto en Spa, justamente, creo que salimos quintos en el 87, ¿no? Y tuvimos buenas clasificaciones, el motor no era muy confiable porque el BMW ese acostado no era, digamos, el máximo, pero en México anduvimos muy bien, o sea, tuvimos buenas performances, pero a fin de ese año Bernie vendió el equipo. Y fue el año que yo me fui a Scuderia Italia, o sea, yo el 88 estaba en Scuderia Italia, y a fines del 88 Bernie me llamó de nuevo a trabajar en Brabham,
y yo creí que él todavía era el dueño. Y cuando vengo y me hago cargo de mi puesto, me dice, bueno, el equipo lo acabo de vender a fulano de tal, ¿no? Y le digo yo, bueno, ok, pero ¿y vos vas a seguir mandando? No, no, me dice, yo no, me deshago. O sea que, y a partir de ahí es cuando el equipo empieza a declinar, porque al no estar él, no estaban los recursos económicos necesarios para mantener el equipo a la altura. Incluso cuando tuvimos motores Yamaha, el equipo, el dueño del equipo era un tipo bastante, bueno, yo nunca lo conocía el dueño, para darte una idea, ¿no? Era un misterioso japonés que nunca apareció, ¿no? Ok, bueno, sí, Y el sabemos equipo, que y las a fin de cabezas son año, importantes. claro, y a fin de año Yamaha se cansó de la situación y se hizo cerrar el equipo, ¿no? Es más, yo para el Fond Metal usé el túnel de viento que había sido de Brabham, que se lo quedó Yamaha, porque Yamaha se quedó con la fábrica, que era de Brabham. Y nosotros montamos la empresa mía a la vuelta de Brabham. O sea que yo usé, para el Fond Metal, usé el túnel de viento que había sido de Brabham, usé el taller de modelado para hacer el modelo de túnel de viento de Brabham, lo usé ahí. ¿Y qué más usé? Y usé uno de los talleres de Brabham, porque quedaba a la vuelta, para armar el primer mock-up del auto, ¿no? O sea que, y todos los empleados míos habían sido empleados de Brabham. Por eso te digo que era el BT61, básicamente. Entonces, quiere decir que el Fond Metal era el Brabham BT61 que se pasó a los Osela antes de cambiarse a ser Fond Metal, algo por el estilo, ¿no? Una cosa, porque me acuerdo Bueno, que Osela... digamos, Fond Metal había sido el equipo que compró Osela, ¿no? Y bueno, ese año él decidió dar un paso, digamos, demasiado largo para él, ¿no? Y nos encargó el auto a nosotros, compró el motor Ford HB y prometió el oro y el moro, dijo que tenía sponsor, que tenía todo esto, y bueno, cuando llegó el momento, a mitad de año, se le acabó la plata, ¿no? Y bueno, por eso te digo, hicimos el auto apropiado para el equipo inapropiado. ¿Cuántas historias en la Fórmula 1 debe haber de autos apropiados, como vos decís, que han llegado en equipos que realmente no tenían los recursos para poder explotar el máximo? Han habido varios. Pero el auto ese, realmente volver a encontrarme con ese auto después de 25 años y empezar a mirar los detalles y las características, la memoria te vuelve a traer a todo el desarrollo, los trabajos, digamos, fue un proyecto interesante. Sí, fue todo un proceso. Todo el proceso, volver a revivirlo, volver a rememorarlo. Claro, claro, porque teniendo el auto ahí, no digamos, todos los detalles, me acuerdo de esto, me acuerdo del otro. Y ahí es donde empiezan a surgir las anécdotas del café, de estar hasta las 3, 4 de la mañana. Totalmente. Sí, hermoso. Totalmente. Para mí es fantástico, eso es la parte más linda, digamos, de todo lo que no se ve de las carreras. Bueno, exacto. Son esas caricias al alma que uno recibe de vez en cuando. Y bueno, te voy a traer un poquito a la actualidad porque yo estaba mirando el otro día, bueno, lo que fue la carrera de Bélgica y todo esto, pero 2 o 3 días después vi el Gran Premio de Fórmula 3, que se corrió también bajo el agua, por ahí en condiciones no tan extremas. Te pregunto justamente haciendo referencia a estos autos de principios del 90, al tener menos aerodinámica o una aerodinámica diferente, ¿les permitía correr con condiciones de lluvia que ahora yo veo que no pueden correr y tienen que salir los safety cars? No, poder pueden correr. Lo que ha cambiado es el paradigma, digamos, social y mental de la gente. O sea, en el año, ¿qué año fue? En el 89, creo que fue en el 91, con el BT60. Los pilotos hacían trompos en la recta de la cantidad de agua que había. Y se corrió igual. Martin Brundle chocó en la vuelta previa.
en la recta. El auto le hizo un trompo y tuvo que entrar a boxe, lo reparamos y largó de atrás. Mark Landell, el compañero de él, llegó quinto en esa carrera. Estoy hablando del Brabham del año 91, este que estábamos hablando con motor Yamaha, ¿no? O sea que el 91 fue una muy buena carrera para nosotros, con el Brabham, ¿no? Y se corrió bajo una lluvia torrencial, tanto o más como la del otro día. Te quiero hacer dos preguntas. Una, que vos hablabas de lo que es el paradigma social, que en eso yo estoy absolutamente de acuerdo, y en algún momento me explayé en las redes con respecto a que lo que en otro momento los hacía o los convertía en héroes, hoy en día es inadmisible. Hoy no se permite en la Fórmula 1 derrochar una vida. Ese es el cambio al que en todos estamos de acuerdo, me parece. Sí, pero no sé si vos viste los accidentes que hubo en los últimos años, y incluso los accidentes que hubo, el accidente de quién fue que se pegó, Norris. No, Norris, que se pegó el sábado. Ok, sí. ¿No? Del auto no quedó nada, y se pegó en Eau Rouge, que es la curva más, digamos, difícil de toda la Fórmula 1, ¿no? Es más, la han modificado Eau Rouge y la han hecho más peligrosa. Porque Eau Rouge ahora es flat. O sea, no tenés que levantar. Antes vos hacías la primera entrada de Eau Rouge y levantabas un poquito antes de la segunda, porque te quedaba muy cerrada, ¿no? Hoy día la trajeron a la segunda curva un poco más hacia la derecha y es todo flat. Y es flat y es ciega. Y si te vas de pista, te vas arriba. Y de abajo no ves dónde está arriba. Y fue lo que pasó con la carrera de las chicas. No sé si vieron el accidente. Sí, vi el ¿No? accidente de la ¿Qué W pasó Series. por ese accidente? El primer auto hizo un trompo y en vez de quedar en la parte de afuera de la pista, que sería lo normal, rebotó hacia la parte de adentro. Cuando todos los otros autos, las chicas vieron la bandera amarilla, se tiraron todas para adentro, creyendo de que el accidente estaba en la parte de afuera, porque no se ve. Ahora y ahí sí, ahora tiene sentido. porque el auto estaba parado en la parte de adentro. O sea que cuando nosotros vemos, por ejemplo, hablo de Spa porque es lo que, digamos, va a pasar a la historia como el gran premio fallido de la Fórmula 1 del 2021, ¿no? Pero hay una conjunción de factores en las que influyen no tanto el diseño del auto, porque precisamente una de las cosas que se esgrimía era, bueno, están en los autos más seguros, ¿por qué no pueden correr? Entonces, uno de los problemas es la modificación del circuito. Y el otro de los problemas te quería preguntar, porque cuando vos tuviste que preparar los autos, ¿vos lo hacés también pensando en el tipo de neumático o en los compuestos de neumático que va a llevar ese auto? Porque evidentemente, entonces también hay una falla por parte de los neumáticos que lleva ahora la Fórmula 1. No sé, eso no te lo puedo decir. O sea, no sé cómo se comportaban esos neumáticos en lluvia, me imagino que bien. Pero yo creo que fue una decisión tomada por ese temor de que pase algo. Sí, ¿no? estamos de acuerdo. En la época mía no se nos cruzaba por la cabeza. Sí. Porque siempre pasaba algo. Claro. Entre comillas. Claro, sí, ¿no? sí. Y no había la seguridad que hay ahora. Pero tampoco hay ese estigma social que hay ahora, que si uno permite una actividad, digamos, y hay una tragedia, eso directamente no se permite. Entonces, les crea a la gente, a los dirigentes y a los comisarios, a los que tienen que tomar esas decisiones, les crea un problema interno de yo no quiero ser culpable de lo que puede llegar a pasar. Entonces, directamente no lo hago. Claro, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nos quedó de lo que fue Spa es esas 4 horas donde se tenía el pronóstico meteorológico que se sabía que no iba a mejorar, por ahí estirarlo tanto, ¿no? Me parece que eso fue
lo que más enojo provocó en los espectadores. Me imagino. O sea, Que yo el quizás la organización sábado, lo podría haber tomado antes. yo el sábado llegué al circuito a las 7 de la mañana, ¿no? Y ya estaba lleno de gente. Y eso fue el sábado, no el domingo, ¿no? O sea, la cola para entrar al circuito, la cantidad de gente, el mismo viernes, la cantidad de gente que había entrando al circuito eran colas de cuadras, ¿no? Y yo, como dejé el auto estacionado, digamos, en la parte de afuera, tenía que pasar por donde estaba el público, o por donde estaban las entradas del público. Tenía que pasar por al lado. Entonces yo veía la cantidad de gente, ¿no? Y cuando llegué ese sábado a las 7 de la mañana, estaban todas las tribunas ya casi repletas, todo el mundo con paraguas, todos ahí esperando, ¿no? O sea que no hubo respeto por el espectador. En la época, como dijo Eccleston el otro día, en la época nuestra, los que tomaban la decisión, si tomaban el riesgo, eran los pilotos y los equipos, no gente externa. ¿No es cierto? Si yo soy piloto, por ejemplo, si yo soy piloto y no quiero correr, no corro como hizo Lauda en el 77. Yo paro y no corro, ya está, y digan lo que quieran, ¿no? Los otros pilotos corrieron, no hubo ninguna tragedia, pero Lauda había tenido el accidente hacía muy poco y realmente tuvo miedo. Es una reacción humana normal. Bueno, si no querés correr, no corras, ¿no es cierto? O sea, si vos no querés tomar Eau Rouge Flat en la lluvia, no lo tomes, pero alguien lo va a tomar y va a ir adelante tuyo. Así es el automovilismo, ¿no? O sea, te dicen, esa curva es muy peligrosa, bueno, levanta antes, ¿no es cierto? O sea, creo que Traverso fue el que dijo, para eso está el pedal del medio, ¿no? El que no tiene el coraje, que use el pedal del medio. Eso creo que dijo Traverso una vez, o algo parecido, ¿no? Sergio, me haces acordar, mira, con lo que estás diciendo, a 3 o 4 figuras históricas del automovilismo. Por lo de decir si es peligroso no corro, me acuerdo de Emo Fittipaldi, cuando no quiso correr en Montjuic 75, porque era peligroso, exacto, y paró. Exactamente. Me acuerdo de Exacto. Prost en una carrera en lluvia, que no sé si había sido en Australia 91 o algo por el estilo, o cuando estaba con McLaren. Sí, fue en Australia, yo estaba ahí, que chapoteábamos en los boxes, sí. Y dijo, no corro porque hizo una vuelta y se metió en boxes. Y también me acuerdo la contrapartida de la moneda, Gilles Villeneuve, que decía, ¿por qué no se va a correr llueva o nieve? Porque siempre va a haber un piloto que va a ir 5 kilómetros más rápido que el otro. Exactamente, 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 ¿no? Yo tengo una anécdota del Autódromo de Buenos Aires. Una vez fuimos a probar cuando estábamos con Guillermo Kisling y llovía, entonces con Guillermo nos miramos y bueno, entusiasmados, vamos a poder probar las gomas de lluvia, ¿no? Y quiso salir y el que estaba ahí en el circuito nos hizo, no, acá no se sale porque está lloviendo. Dijimos, sí, está lloviendo, vamos ahí, el auto va más despacio y tenemos goma de lluvia. Claro. No, dice, no, acá en la lluvia no se anda porque siempre hay algún loco que quiere ir más rápido que el resto y es peligroso. Le digo, normalmente claro, el loco es el que gana la carrera. Claro, vos sabés que yo te quería preguntar precisamente por esto, ¿no? Porque si no se corre bajo condiciones de lluvia, obviamente que hay lluvias y lluvias, ¿no es cierto? Pero vos tenés neumáticos para piso mojado, vos tenés el pull wet en este momento, que teóricamente tendría que servir para mantener el grip del auto en las condiciones más adversas. Y después, por otro lado, yo no conocía lo que decía Traverso, pero yo siempre digo, bueno, pero en lugar de hacer una vuelta de 1 minuto 20, puedes hacer una vuelta de 4 minutos, alguien va a hacer una vuelta de 4 minutos 5, a ver, porque yo a veces lo comparo con la máquina de coser, ¿no? La máquina de coser, la industrial o la semi-industrial te dice, bueno, no puede ir despacito porque se rompe la bobina y demás. El auto de Fórmula 1 debe tener una velocidad mínima, qué sé yo, 100 kilómetros por hora o lo que fuera, para que no se rompa, para que no se desgasten las piezas y demás. Bueno, podés ir a esa velocidad mínima. Si nadie te dice que tenés que correr en Eau Rouge lleno de agua, en condiciones adversas, con poco grip, a 350 kilómetros por hora. El problema más grande que había y por el cual no se corrió no es tanto el grip, sino que la visibilidad.
Claro, sí. Ahora, yo me acuerdo, en mi época, o sea, es normal, los pilotos, yo me acuerdo, me acuerdo Silverstone, porque Silverstone siempre llueve, ¿no? Claro. Y a veces llueve tanto que en las rectas es trompos, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando no hay visibilidad, vos no mirás hacia adelante, mirás hacia el costado. Vas a fondo y mirando hacia el costado porque tenés la referencia de dónde tenés que frenar. Y bueno, si alguien se pega delante tuyo, y bueno, ya está. Ahora, si no tenés esa condición de poder tomar ese tipo de riesgo, y bueno, levantás y no corréis. Pero que la decisión la tome el piloto, no considero que la tiene que tomar un comisario de pista. Tengo una pregunta, Sergio, porque veo que por lo menos estás, seguís involucrado dentro de lo que es el mundo del automovilismo. Hoy en día, ¿habrá algún artículo en los contratos que digan que el piloto no puede tomar esas decisiones y que le corresponde enteramente al comisario deportivo? Quizás por eso vimos y se No, expone tanto a la FIA. no, en el reglamento no creo que exista una cosa así porque estamos hablando de seres humanos, o sea, no le pueden exigir a un piloto, el dueño del equipo, no el comisario, pero el dueño del equipo, no le puede exigir al piloto que haga algo que no quiere hacer. ¿No? O sea, eso yo nunca lo he visto, ¿no es cierto? Sí. Pero las decisiones de correr o no correr, normalmente, como decías vos, Edgardo, antes las han tomado los pilotos, ¿no? En este caso, el que se veía que no quería correr era Vettel. Sí. Vettel dijo, acá no se puede correr. Bueno, no corras. Claro. Es muy sencillo, o sea, es muy fácil. Ok, sí. Quédate en el box, tranquilo, porque hay otros pilotos que sí quieren correr y sí les interesa tomar el riesgo, ¿no? Y quizá tener una buena prestación en una carrera tan peligrosa y salir bien y sumar puntos o llenarse de gloria o tomar el riesgo de tener un accidente y por ahí lastimarse, que hoy día es más difícil, ¿no? Sí, yo veo que hay vamos a decir, el chivo expiatorio en todo esto es este muchacho Michael Masi, que le han caído, pero de lo lindo y por todos los lados, le han pegado de todos los lados. Sí, porque él no tendría que haber tomado esa decisión. Claro, no, yo en eso en eso yo estoy de acuerdo, concuerdo con vos que eso no tendría que haber tomado, pero en el lugar de Masi, ¿cómo puede lidiar con tantas presiones externas? Me imagino, de la FIA, de los equipos, de los pilotos, de la gente, porque son una resolución que te lo tomó en poco tiempo. ¿Cómo puede hacer? Porque realmente las presiones son terribles y no todos están, vamos a decir, habilitados para estar en ese lugar. No es un Es cierto. O sea, cuando, volviendo un poquito atrás, cuando falleció Charlie Whiting, ¿no? Las personas que lo conocíamos y, digamos, el ambiente en general de la Fórmula 1, dijimos, bueno, ahora van a hacer falta entre 5 y 10 personas para hacer el trabajo que hacía Charlie, ¿no? Era un tipo que, o sea, fuimos amigos, fuimos compañeros de equipo en Brava, o sea, yo lo conocí muy bien. Y Charlie era un tipo que él tomaba las decisiones, él tenía la responsabilidad y se bancaba cualquier crítica. Y las decisiones que él tomaba en el 99% de los casos era la decisión correcta, ¿no? Y tenía el apoyo de Eccleston. No nos olvidemos de eso, ¿no? O sea, que prácticamente la Fórmula 1 la manejaba una persona o dos, ¿no es cierto? Y todo el mundo, cuando tenía que tomar una decisión, lo miraban a Eccleston. ¿No es cierto? O sea, la Fórmula 1 no era una democracia, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de régimen autoritario en lo que hace manejar manejar un país, pero manejar la Fórmula 1 es otra cosa. Y eso era la forma como se manejaba la Fórmula. Hoy día es un comité. Yo diría que no es una democracia. La Fórmula 1 no es una democracia. No lo fue nunca y no lo es ahora tampoco. Ahora es un comité, que es peor. Que es peor, porque si yo pongo a votación, ¿no es cierto?, entre los pilotos, corremos o no corremos, eso es democracia.
Ahora, si yo tengo un comité de gente que no tiene ni la experiencia, ni la formación, ni el conocimiento de tomar una decisión de ese tipo, ¿no es cierto? Eso es peligroso. Ya está tomando un comité, ¿no es cierto?, que toma las decisiones, ¿no? O sea que ellos siguen con la misma metodología que tenía Bernie, pero sin la experiencia, sin el conocimiento y sin el coraje que tenía Bernie. ¿No es cierto? Entonces, antes era una o dos personas que tomaban, una persona que tomaba las decisiones, hoy día es un comité. Y ahí tenés las consecuencias. Yo creo que la gran diferencia entre lo que vino con la época de Bernie y esta época es que Bernie hizo esta Fórmula 1 y los que llegaron después la encontraron. Entonces, Claro, ¿no? eso yo creo que es toda la diferencia. Cuando uno hace el negocio de abajo, de cero, lo conoce, como dicen los ingleses, todos los nudos, todas las cuerdas, y Exacto. bueno, y estos muchachos que llegaron después se encontraron, compraron el negocio y bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y bueno, exacto, exacto. Y van teniendo experiencias como esta que van a seguir teniendo en los años venideros. Sí, 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 ¿No? porque como decíamos, ¿no? El paradigma que se instaló ahora no va a cambiar. Ya está, ya No, 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 arriesgarse a no. perder una vida ya es inadmisible. Es Entonces, bueno, hay que totalmente, trabajar es de acá para totalmente ahora. inadmisible. Pero Ujú. digamos que por eso el deporte motor en general y la Fórmula 1 en particular está pasando por un momento muy crítico. Está pasando por un momento muy crítico en todo sentido, en la parte comercial y en la parte, digamos, si querés decirle, en la parte moral de un deporte, ¿no es cierto? Porque el deporte como era antes y como lo conocimos nosotros, en la sociedad que vivimos hoy, con los lineamientos sociales y de corrección, ¿no es cierto?, ética que vivimos hoy, muchas de las decisiones y muchas de las cosas que hacíamos no entran. Entonces, un deporte como el automovilismo, que está basado en riesgo, y vamos a ver cómo encuentra su lugar en este mundo nuevo, ¿no? O sea, antes a ninguno de nosotros se nos ocurría, o sea, vivimos años con unos combustibles que cuando los respirábamos, corríamos el riesgo que se nos quemen los pulmones, ¿no? O sea, con solo, no quemado el combustible que estaba ahí en los boxes esperando para ser puesto en los autos, ¿no? Después se prohibió ese combustible porque era pura química y bueno, era peligroso respirarlo, ¿no? O sea, imagínate hoy en día tener una cosa así. O sea, en los años 60, 70 tenías autos que donde se pegaban no quedaba nada, ¿no? O sea, se arrugaban como un sobre de papel, ¿no es cierto? O sea, los autos que tenemos ahora es de los últimos 30, yo diría 30, 40 años, ¿no? Diría de los últimos 30 años, que tenemos autos con la seguridad que tenemos, ¿no? Y tuvo que estar el accidente de Senna para que levantaran, que yo contaba la anécdota esa, porque si ven el Full Metal, el cockpit llegaba hasta acá, ¿no? ¿Por qué llegaba hasta acá? Porque cuanto más bajo hacías el cockpit, más angostito podías hacer el auto. Cuanto más alto haces el cockpit, porque estás levantando el agujero, no lo podés hacer más chico el agujero, lo levantás. Entonces el auto queda más ancho. Y esa fue una discusión que tuvimos en los fines de los 90, principios de los, fines de los 80, principios de los 90, tuvimos esa discusión con la FIA, y algunos de nosotros quería levantar, digamos, el cockpit, y otros no, porque querían seguir teniendo el auto angostito, que era mejor aerodinámicamente, ¿no? Hasta que fue el accidente de Senna. Entonces ahí, no los diseñadores, sino que la gente que miraba la seguridad tomó la decisión y ahí es cuando levantaron los cockpits y los hicieron todos más seguros, ¿no? O sea que ha habido una evolución, y ha habido una evolución no solamente de la seguridad de los autos, sino que la evolución que en alguna medida es de alguna manera, dicho entre comillas, lamentable, ¿no es cierto?, de que hay cosas que hoy no quedan bien, no se hace, ¿no es cierto? Eso hoy no se hace, porque es un riesgo y porque ya sabemos lo que es, ¿no? Antes no teníamos ese conocimiento.
¿no? Qué sé yo, en la década y esto traigo a colación porque mi hija está haciendo una película del tema, ¿no? En el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX, cada ciudad tenía su zoológico, porque era una manera de educar a la gente en, digamos, en la fauna de otras partes del mundo, de otras partes del planeta. Decía que hoy en día vos vas a un zoológico y ves a los pobres elefantes, ¿no? Y con el conocimiento que tenemos hoy de lo que es, digamos, la psicología y la mente y la inteligencia de esos animales, y los ves en un lugar cerrado, te digo porque los vi hace 2 años y te dan pena, te dan angustia, Sí. ¿no es cierto? Pero es por el conocimiento que tenemos hoy, que hace 100 o 200 años no lo teníamos. No teníamos ese conocimiento. Entonces, para nosotros ver un elefante era, ¡wow! Un elefante. Hoy día vas y lo ves y decís, mira qué triste que está, ¿no? ¿Por qué no lo dejan en libertad? ¿No es cierto? O sea, esa evolución que hemos tenido nosotros es lo que nos lleva a que hoy la Fórmula 1 no se permitan los riesgos que se permitían hace 20 o 30 años. Sí, sí, sí. ¿No? Es la misma, digamos, por eso digo que es un paradigma que hoy estamos viviendo y que es inevitable, es parte de nuestra evolución como sociedad, ¿no? Y así como hoy ya no es aceptable tener zoológicos, es muy probable que dentro de poco no sea aceptable arriesgar la vida en un circuito y en una curva como Rouge, por ejemplo, ¿no? Y bueno, nos va a doler en el alma, pero ¿qué le vamos a hacer? Sergio, yo te quiero agradecer mucho por este menú exquisito que nos estás dando realmente, tanto para Carsa la Carta como para Graining.es, porque realmente a mí me dejaste absolutamente satisfecho. Con la mente me fui a principios de los 90, veía esas carreras, me acuerdo en los viejos y queridos Brabham con la publicidad de la láctea al costadito. Sí, Parmalat, Olivetti. Y a uno se le cae, se le pianta un lagrimón, como decimos acá en Argentina, de haber visto esa vieja y querida Fórmula 1 que a tanto nos atrajo. Así que yo Sí. personalmente te agradezco muchísimo. No sé si Steffi te queda algo Te quedó el postre, porque vos querías hablar, me acuerdo que querías hablar de los vehículos eléctricos que yo hago ahora. ¿Te lo puedo pedir para otro menú ese? Sí, totalmente, Sí. totalmente, total. Por lo que yo veo ahora cómo vienen mis cosas, voy a seguir con estos vehículos eléctricos por un tiempito más. Entonces, sí, eso yo te lo voy a pedir para un menú especial porque realmente no hablar de lo que pasó, de lo que es Bélgica, de lo que es la historia de la Fórmula 1, es una picardía. Pero también vamos a hablar de lo que es el presente y el futuro, que es eléctrico realmente. Es lo que tenemos. Mirá, es un gran tema ese, ¿no? Eso de decir el futuro es eléctrico, hay que tomarlo también con pinzas, ¿no? Y lo vamos a hablar en la próxima charla. Ya que yo estoy metido en los autos eléctricos de cabeza. Listo. Nosotros también, te puedo asegurar que nosotros también. Entonces lo tengo, es un tema que, digamos, da para una charla larga porque no es tan así como lo quieren presentar. Sí, concuerdo totalmente. Te lo doy en el cafecito, digamos, del almuerzo, ¿no es cierto? O sea, en este momento, si te digo acá en Europa, ¿no? En Argentina no sé cómo fue, pero acá en Europa, hace unos años, hará 15, 20 años, el gran descubrimiento fue el diésel, ¿no? ¿Por qué? Porque los vehículos diésel tienen una emisión de CO2 menor que los vehículos a nafta. Claro. Entonces, ese conocimiento limitado, ¿no? Lo tomaron los políticos y dijeron, ok, a partir de ahora todos los autos tienen que ser. Entonces crearon legislación. Espera, que esto. Okay. ¿Me escuchás? Sí. Crearon legislaciones, ¿no es cierto?, que te incentivaban a comprar un vehículo diésel. Yo tengo un auto diésel todavía, ¿no? Que me lo hicieron comprar, ¿por qué? Porque es más económico,
y yo hacía muchos kilómetros, ¿no es cierto? Yo hacía muchos kilómetros por día, por mes, por año, ¿no? Yo vivía viajando. Entonces, tener un auto diésel era la lógica, es la lógica. O sea, yo gasto, por ejemplo, para ir a Spa y volver, ¿no es cierto? A mí me costó en gasoil la mitad de lo que me hubiera costado en nafta. Claro, sí. ¿No? Sí. Tenían, digamos, ventajas impositivas, Claro. los diésel, ¿no? Hasta que apareció el Dieselgate de Volkswagen, Sí. ¿no es cierto? Y descubrieron el NOx. ¿Qué es el NOx? Es una reacción química que se produce en el aire cuando aumentas la temperatura. Y es dañino para la respiración, que son los, digamos, los óxidos de nitrógeno, Ajá. ¿no? Sí. Que se descomponen con la temperatura. ¿Qué pasa? Un motor diésel trabaja a mucha más alta temperatura que un vehículo de nafta. Claro, sí. Entonces, la emisión de ese gas nocivo es mucho mayor en un diésel. Claro. ¿No es cierto? Bueno, ahora lo han descubierto. Antes no lo sabían, es una cuestión de conocimiento. Entonces ahora dice, el diésel es peligroso. No, ahora no, más diésel, ¿no? Yo si tengo que ir a Londres con mi auto, tengo que pagar el doble que si voy con el auto de mi señora, que es a nafta, que lo compramos a nafta justamente por eso, ¿no? Claro. Y mi próximo auto va a ser eléctrico o híbrido, porque si no, no voy a poder entrar a Londres. Claro. ¿Por qué? Pero por una cuestión de legislación. Sí. ¿No? A partir del año 30, ya lo dijo el primer ministro o no sé quién aquí, ¿no? Que a partir del año 2030, no va a poder entrar ningún vehículo a Londres que esté propulsado con un motor de combustión interna. Entonces, hoy día están armando todas las legislaciones para que vos obligatoriamente te tengas que comprar un auto eléctrico, ¿no? Ahora, si yo quiero ir a Bélgica, a Spa, con un auto eléctrico hoy, no hubiera tardado 6 horas, hubiera tardado 10. Porque tenía que parar a cargar y cada carga son media hora. Claro. Y yo con mi auto no tuve que parar en ningún lado, porque con un tanque fui y vine. Claro. Vamos a hacer una cosa. Este debate que tiene que ver con la parte eléctrica de los autos y en lo que estás metido ahora, lo dejamos para una segunda charla. Pero te doy el último puntito. ¿Por qué los vehículos eléctricos? ¿Y por qué yo estoy tan metido en esto? Porque lo fundamental de los vehículos eléctricos es que hay que limpiar el aire de las ciudades. Sí. Entonces, en las ciudades, todos los vehículos de transporte público, de transporte de mercaderías y vehículos particulares tienen que ser eléctricos. Porque hay que limpiar el aire. La gente se está enfermando con el aire viciado que hay en las ciudades. Eso es fundamental. Sí, lo dejamos ahí. Y lo seguimos después. Bueno, Sergio, te agradecemos realmente muchísimo, exquisito como siempre, y es más, no solamente exquisito, sino que ya nos dejaste con ganas del próximo plato, o sea, eso también. Por eso te lo di en el café eso. O en el limoncello. Buenísimo. Bárbaro, Sergio, muchísimas gracias, un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Estamos comunicando. Saludos a Mar del Plata. Gracias. Un beso grande.